Muy buen día, queridos amigos. Vamos a seguir con el tema de derivada, ¿sí? Les había comentado en videos anteriores que la derivada tiene múltiples aplicaciones. Es un tema muy interesante, en realidad es un tema trascendental, un tema importante tanto para la matemática como en su aplicación a, yo diría, todas las disciplinas. Así que si usted está estudiando ingeniería, contaduría o sencillamente estudia matemática por hobby, les voy a presentar en este video una de las aplicaciones de la derivada. ¿Sí? Y bueno, la matemática realmente tiene muchos encantos, y uno de esos encantos es la derivada. Para mí es la derivada. Los padres del cálculo diferencial, aún se debaten los historiadores si fue Isaac Newton o Gottfried Leibniz, y es que ambos se consideran como los padres del cálculo diferencial, debido a que ambos plantearon un desarrollo teórico sobre el tema de derivada de manera simultánea, pues ambos fueron científicos contemporáneos y eso pues les da la duda sobre quién fue realmente el padre del cálculo diferencial. Ambos lo hicieron por vertientes distintas, pero obtuvieron mágicamente, ahí es donde muchos dicen que Dios es matemático, pues también por esa razón, porque siendo personajes distintos, haciendo planteamientos con enfoques diferentes, lograron construir una misma teoría. Quiere decir que detrás, sin el hombre conocer una teoría matemática, antes de los descubrimientos que se han hecho, pues parece ser como que alguien los tenía. ¿Y quién pudo haber sido el gran autor de la matemática? Pues parece ser que es Dios. Así que el hombre lo que ha hecho es descubrir, aunque algunos matemáticos dicen que Dios creó los números enteros, el resto lo ha creado el hombre. El resto me refiero al resto de teorías matemáticas. Fíjense, vamos a ver valores máximos y mínimos de funciones. Sea f una función, imagínense que f de x representa esta curva. Una curva, la observamos que es una curva continua, tiene un punto inicial, por eso vemos este punto aquí, es un punto cerrado, también lo podemos apreciar, y tiene un punto final, es cerrado también. Es decir, no podemos considerar que esto se extienda hasta más infinito, no, porque aquí este punto indica que hasta aquí llega esta función. Y lo mismo, este punto indica que aquí empieza esta función. Recordemos que las gráficas se dibujan y se leen de izquierda a derecha, tal como escribimos, ¿no? Bueno, se tiene lo siguiente. Aquí les presento una definición. Dice, sea ahí un intervalo contenido en el dominio de una función que contiene el punto C, se dice que f de c sería la imagen, ¿no? Tengámoslo bien claro, presente. f de c es un valor máximo relativo si f de c es más grande que f de x para todo x en y. f de c es un mínimo relativo si f de c es más pequeño que f de x para todo x en y. Y bueno, f de c se le denomina valor extremo si es un máximo o un mínimo. ¿Qué es un máximo o un mínimo? Viendo la curva podemos observar que aquí hay un máximo. Aquí hay una cúspide de esa curva. Por supuesto tiene su componente x y tiene su componente y. Aquí hay un máximo, aquí observamos que hay un valle, por tanto hay un mínimo.
Aquí observamos que hay otro máximo, aquí vemos que hay otro mínimo, puntos mínimos, aquí hay un punto máximo y aquí hay un punto mínimo. Eso lo podemos ver aquí, se describe quién es el máximo, quiénes son puntos mínimos. Recordemos, por favor, que una curva es una constitución de puntos, de infinitos puntos, ¿no? La constitución de infinitos puntos. Bueno, este punto, este único punto de los infinitos que hay alrededor de él, este único punto se considera un máximo, porque este valor que tiene su imagen es un valor más grande que todos los que están alrededor. Todos estos puntos que están a la izquierda del máximo y a la derecha del máximo están por debajo. ¿Por qué sé que están por debajo? Porque sus imágenes son un valor menor que el valor donde está ese máximo. Lo mismo este mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo. Entonces tenemos aquí una definición, también otra definición sobre máximo absoluto y mínimo absoluto. Si en todo el dominio usted logra determinar el valor que es más grande que todos los infinitos puntos, ese se considera un máximo absoluto. El máximo absoluto de esta curva vive aquí. Y el mínimo absoluto de toda la curva en todo su dominio vive aquí. Entonces hay máximos mínimos relativos, máximos mínimos absolutos. Un extremo absoluto puede ser, un máximo mínimo absoluto puede ser un valor extremo de la función, si la función va de un valor cerrado a otro valor cerrado. Definición de número crítico. Si C es un número del dominio de la función y si la derivada en ese número es 0 o la derivada en ese número no existe, entonces ese número C es un número crítico de la función. Si usted requiere determinar, entonces fíjese, no sé si habían escuchado esa terminología antes, pero si es nueva, entonces tengan presente que un número crítico de un número es un número crítico de una función si su derivada en ese valor es 0 o su derivada en ese valor no existe. Es un número crítico, eso se llama número crítico. Este número crítico es una razón necesaria pero no suficiente para que la función tenga un máximo o un mínimo en ese número crítico. ¿Qué quiere decir? Que para que una función tenga un máximo o un mínimo, ese valor lo va a tener en un número crítico. Pero hay números críticos donde la derivada, donde la función no va a tener un máximo o un mínimo. Por eso se considera condición necesaria, pero no suficiente. Paso para determinar el máximo y mínimo absolutos de una función. Si usted tiene una función que vive en un intervalo cerrado, ¿cómo usted va a poder determinar máximos y mínimos absolutos de una función en un intervalo cerrado? Primero, se recomienda buscar los números críticos de la función en el intervalo abierto. Segundo, se halla la imagen del extremo izquierdo del intervalo en la función y la imagen de B extremo derecho del intervalo en la función. El mayor de estos valores del paso 1 y del paso 2 es el máximo absoluto y el menor de esos valores es el mínimo absoluto. Fíjense, les presento la misma curva. Utilicé otras escalas para poderla ver más amplia, pero es la misma función que hemos visto anteriormente. Observen. Esta función tiene como dominio un intervalo cerrado que va desde x1, lo estoy llamando hasta, o que es el mismo a, hasta el extremo derecho que es b, o x8, como lo estoy llamando aquí. Veo que en x2 hay un máximo
en el valor x sub 3 hay un mínimo, en el valor x sub 4 hay un punto máximo en la función, en x sub 5 hay un mínimo, en el valor x sub 6 hay un máximo, en el valor x sub 7 hay un mínimo. Si logro determinar, o en este caso observar, dónde está la imagen más grande, ese sería un máximo absoluto. Es absoluto porque es el mayor de todas las imágenes en la función. En este caso, en x sub 4 hay un punto máximo y en x sub 3 hay un punto mínimo. Hay unos pasos para determinar los máximos y mínimos de una función, que son los que vamos a utilizar para resolver los ejercicios a continuación. Primer paso. Usted tiene una función y le piden, mire, calcule los valores máximos y mínimos de esa función. Fue sencillo determinarlos en los ejemplos gráficos anteriores porque nos dan la gráfica. Pero resulta ser que yo puedo hallar los máximos y mínimos de una función sin conocer la gráfica. Y parece razonable que si yo logro determinar los máximos y mínimos de una función analíticamente, sería un avance importante para conocer información de esa función que me permita graficarla. Para allá vamos. Vamos a ir construyendo una ruta que nos permita ir manejando ciertas teorías, ciertos contenidos que nos facilite finalmente graficar con la mayor precisión posible una función. Paso para determinar entonces los valores máximos y mínimos de una función. Halla la primera derivada. Segundo paso, halla la segunda derivada. Tercer paso, en la primera derivada la igual a 0. Realmente también hay que buscar dónde la derivada no existe. Pero bueno, vamos a trabajar aquí solo donde la derivada vale 0. Pero repito, vamos a buscar los puntos críticos. Los puntos críticos se buscan donde la derivada vale 0 y donde la derivada no existe. El cuarto paso, se determina el valor numérico de la segunda derivada para ver si esa segunda derivada en ese número crítico da positivo, en ese número crítico la función tiene un mínimo. Pero si la segunda derivada en ese número crítico da negativo, significa que en ese número crítico la función tiene un máximo. Esto se conoce como criterio de la segunda derivada, porque me voy a apoyar de la segunda derivada. Se conoce como criterio de la segunda derivada para calcular los máximos y mínimos de una función. En el quinto paso, si la segunda derivada llega a dar 0, pues se acude a el método de la primera derivada para ver si en ese número crítico hay un máximo o un mínimo. En este apartado no vamos a ver el método de la primera derivada para calcular máximos y mínimos, sino el método de la segunda derivada, como lo describe el cuarto paso. Después, en otros videos, aplicaremos el método de la primera derivada para calcular máximos y mínimos de una función. Ejemplo 1. Sea la función calcular máximos y mínimos de esta función. Interesante. Primer paso, la derivada. Aquí está el desarrollo de la derivada. Ustedes ya lo saben calcular. Me da esta función. Recuerden que la derivada de una función también es una función. Calculamos la segunda derivada, que es la derivada de la primera derivada. Y la segunda derivada me da 6x menos 12. Listo el primero y el segundo paso. Para el tercer paso, calculamos las raíces de la primera derivada. ¿Qué significa calcular las raíces? Cuando yo hablo de las raíces es igualar a 0
esa función. Como el tercer paso nos dicen calcule los valores de x donde la derivada vale 0, pues sería calcular las raíces de la primera derivada. Entonces la primera derivada es esta función, la igualamos a 0, tengo una ecuación, despejo la ecuación y nos da x igual a 3 y x igual a 1. Señores, les presento estos números críticos. 3 y 1, valores de x. Recuerden que esos son valores que van en el eje x del plano cartesiano. Para el cuarto paso, nos dice determinar el valor numérico de las raíces, es decir, de los números críticos de la primera derivada en la segunda derivada. ¿Qué hacemos? Tomamos la segunda derivada y esa segunda derivada, que es una función, hallamos las imágenes en los números críticos. Los números críticos que calculamos fueron 3 y 1. Aquí están. El 3 y el 1. Bien. Entonces, para el primer número crítico 3, agarro la segunda derivada, la evalúo en 3. La segunda derivada es 6x menos 12, quedaría 6 por 3 menos 12. Esto me da más 6. Y eso me da un número positivo. A mí me interesa es el signo. Si me da un número positivo, dice la teoría en los pasos para calcular máximos y mínimos, mire, si en ese número crítico la segunda derivada es positiva, como nos está dando aquí, se concluye que en ese número crítico 3 hay un mínimo y es f de 3. ¿Dónde viviría ese mínimo? En f de 3. ¿Cómo calculo f de 3? Pues agarro la función, que es esta, la función planteada, y la evalúo en 3. Al evaluarla, calcular, nos da 0. Se conforma entonces el par ordenado 3 para la x, 3 que es el número crítico, y 0 la imagen de 3. En este punto hay un mínimo, nos dice el resultado del método de la segunda derivada, que en este punto hay un mínimo de la curva o de la función. La otra raíz es x1, el otro número crítico. Agarro la segunda derivada, lo evalúo, me da negativo, menos 6 es menor a 0, negativo. Por el método de la segunda derivada me dice que si la segunda derivada en ese número crítico da negativo, se concluye que en ese valor hay un máximo. Y es f de 1. ¿Quién es f de 1? Agarro la función, hallo la imagen de 1 en la función original planteada, que es la que quiero analizar la curva, y la imagen da 4. Significa que el punto 1, que es el número crítico, el valor de x, y 4, que es su imagen, en este punto 1 con 4 hay un máximo de la curva de la función. Vean la gráfica. ¿Sí es verdad? La gráfica de esta función, por favor, no nos piden graficar, ¿sí? Pero yo pongo la gráfica de la función para que ustedes observen que estos resultados analíticos sí corresponden con la gráfica. ¿Qué dice? ¿Qué se obtuvo en este análisis? Que el punto 3,0 es un mínimo. Miren, 3,0, miren el punto y observen la curva. Es verdad, ahí vive un mínimo. Y el punto 1,4, aquí está, hay un máximo o es un máximo de esa función. ¿Quién es el valor mínimo? 4. ¿Quién es el valor mínimo? 0, 0, porque la imagen es 0. ¿Y quién es el valor máximo de la función? 4. Que sería la componente y de estos pares ordenados. Punto mínimo 3,0, punto máximo 1,4. Señores, a disfrutar estas cosas. Realmente es mágico esto de la derivada, y no han visto mucho, pero pues espero que estas introducciones les
sea de mucho provecho y vean el cálculo diferencial como una teoría matemática, así como todas las teorías en matemática en realidad, algo mágico. No me queda más sino que desearles éxitos y bendiciones. Y recuerden, no crean en cuentos gringos. Hasta la próxima.